digestivo. Entonces, disculpen un momentico, vamos a ver cómo se ve lo que explicamos la clase pasada, cómo se ve en cuando hay una patología. Fíjense que habíamos hablado de que se iban a observar imágenes de adicción adicionada a la mucosa, imágenes de sustracción, imágenes de sustracción-adicción e imágenes de compresión, ya sea desde el interior de las paredes del tubo digestivo o que la imagen esté situada por fuera, comprimiendo el intestino o cualquier parte del tubo digestivo. Todavía no se ve la pantalla compartida, ¿verdad? Ahora sí se va a ver. Bien, ahora sí se ve, ¿verdad? Sí, doctora. Sí, verdad. Miren, entonces vamos a ver, cuando nosotros hablábamos de estas imágenes, cuando damos contraste, ¿qué es la imagen esta de adicción que está adicionada al tubo digestivo? ¿Qué es la imagen de defecto de lleno? ¿Cómo se ve en la práctica la de sustracción-adicción? ¿Y cómo se ve, disculpen, la de estenosis cuando se comprime por los lados? ¿Y cómo se ve la de compresión? Volvemos a recordar qué son los rayos que se utilizan para ver el esófago. Se puede ver el esófago en un rayo X de tórax, sobre todo cuando el esófago tiene contenido de alimentos en su interior. Puede verse en la llamada esofagograma, que tiene una vista, como habíamos dicho, oblicua, una vista frontal y una vista lateral. La vista frontal se hace en dos tiempos. Una cuando el esófago está lleno del contraste llamado vario y otra cuando está vacío para ver la mucosa del órgano. Aquí tenemos a nuestra modelo otra vez, la recuerdan, tomándose su vario, su contraste, ya que nosotros lo hemos preparado. ¿Y qué es lo que vamos a ver en el esófago? Las afecciones más frecuentes son los divertículos, la acalasia, las estenosis, las varices, las neoplasias y las esofagitis. Vamos a ver qué cosas son. Miren, los divertículos es la imagen por adicción. El divertículo es de la misma mucosa, tiene un cuello y tiene la presencia de pliegues mucosos, al igual que el esófago. Hay varios tipos de divertículos, pueden ser por pulsión, el llamado divertículo de Zenker. Fíjense que estamos en el esófago. Todavía no hemos llegado al colon, que es lo que más se escucha, divertículo de colon. Pero en el esófago también hay divertículos. Pueden ser por pulsión, como el de Zenker, pueden ser por tracción, que están en el tercio medio del esófago, y que son porque el paciente le dio una neumonía, le dio una tuberculosis, y el proceso vecino, la enfermedad, la fibrosis, se pegó al esófago y lo aló, lo traccionó o lo provocó por pulsión. Vamos a ver cómo se observa esto. Miren, esta es la imagen de adicción, ¿verdad? Y miren el esófago, y aquí está la imagen que está adicionada en el esófago. Pero fíjense que ya esta está en la porción media del esófago. Y estos igual, están en la porción media. Hay dos pequeñitos. Pero hay uno que es muy famoso, que causa disfagia,
que es el divertículo de Zenker, que está aquí cuando ya está entrando el esófago ya en la primera porción, en la orofaringe prácticamente, en la primera porción del esófago, y entonces él cae como una bolsa y va a provocar disfagia. Cuando yo les estoy hablando de los divertículos, miren lo que yo les estoy queriendo decir. Yo quiero decir que este señor se comió un pedacito de pan y el pedacito de pan va bajando y entra esta bolsita que formó el órgano de una forma patológica y se puede quedar ahí o puede seguir hacia abajo. Lo normal es que siga, porque cuando se queda puede provocar una infección. Disculpen. Puede provocar una infección y el paciente le da el llamado diverticulitis. Recuerden que en medicina la terminación itis es inflamación. Pero cuando este divertículo se rompe y el contenido sale al exterior, entonces ya da las llamadas diverticulosis, que es un cuadro importante quirúrgico porque va a caer en este caso, como estamos en el tórax, a la cavidad torácica, el contenido del esófago. Imagínense ustedes el ácido clorhídrico y todas las cosas que tiene el esófago del paciente en la cavidad torácica, en el caso de que se rompa este divertículo a este nivel. Miren el divertículo de Zenker, que además de que puede provocar diverticulitis y diverticulosis, también va a comprimir la primera porción del esófago, provocando una disfagia. ¿Hasta aquí están entendiendo lo que les estoy mostrando? Hola. Sí, doctora. Este es otro divertículo, miren, está solito, igual, el tubo del esófago y entonces esas dilataciones son patológicas. Puede ser que haya habido un proceso respiratorio que se pegó al esófago, lo aló y hizo esto así. Imagínense ustedes cuando tienen una manguera, una tubería, y la tubería le sale un chichón, una elevación. Es lo mismo que está pasando con esta tubería llamada esófago, pero que como es una parte tan importante del ser humano, bueno, todas las complicaciones que ella tenga van a repercutir en todo el cuerpo del paciente. Entonces, también se ven los cánceres de esófago. Y miren que aquí se ven todas estas. Se ven como un defecto de lleno que está creciendo en la luz del esófago. Se ve como algo mixto de defecto de lleno y imagen de adicción, como son las úlceras, porque hay úlceras malignas, tanto en el esófago como estómago, como duodeno, o cualquier parte del intestino, por supuesto, pero son las más frecuentes lo que menciono. Y puede ser que la neoplasia lo que esté es comprimiendo las paredes. Los tumores pueden ser benignos o malignos, pero la mayoría de los tumores de esófago van a ser malignos y se pueden ulcerar. Por supuesto, si aquí está apretadita la manguera, entonces hay una dilatación por encima, que es donde se está acumulando la comida. Vamos a ver cómo se ve. Miren, este es el llamado defecto de lleno. Todo esto es el vario, pero no se completa el trago de vario porque aquí todo esto que yo estoy dibujando es un enorme y horrible tumor que está dentro de la pared. Es decir, que este paciente, su esófago en la primera porción era así, ¿verdad? Pero no se puede llenar de contraste porque hay ese gran tumor dentro. Es decir, que cuando él se come el pedacito de pan, este va a bajar por este lado así muy tortuosamente, no va a poder ni tragárselo. Por eso está dilatado arriba, porque se ha acumulado la comida, porque no la va a poder tragar. Fíjense que si ustedes miran bien, tiene una metástasis aquí, más chiquitica, tiene la masa grande y tiene masas pequeñitas. Las pueden ver, ¿verdad? Las masas pequeñitas, yo me refiero, son estas de aquí. Esta y esta, porque no están coloreadas como el tubo.
Ahora, por ejemplo, este es otro caso, pero aquí el tumor está en las paredes y está comprimiendo por aquí y por acá. Déjenme ir adelante para enseñarles qué imágenes somos las que estamos viendo. Por ejemplo, esta imagen que le falta un pedazo, es esta imagen. Ah, caramba, no se copió completa. Qué pena, ¿no? Sería esta imagen de aquí. Fíjense que es una imagen que está metida dentro de la mucosa. Y entonces, esta otra imagen que está comprimiendo por fuera sería esta imagen que está aquí, que yo creo que no se va a copiar de ninguna forma porque, bueno, como digo que al tratar de llevármela así, no me la voy a poder llevar. Es esta imagen que está aquí, que está comprimiendo a ambos lados del tumor. Miren otros ejemplos de cuando comprime las paredes. Y por ejemplo, este señor se comió el pan del desayuno, tomó leche, pero jamás bajó por aquí porque estaba el tumor comprimiendo y provocando la disfagia. Fíjense que si yo mido esto, esto tiene como 4 centímetros de tumor de disfagia. Entonces, por supuesto, la parte de arriba del esófago está dilatada, porque aquí es donde está el pan, la leche, el arroz, la comida de ayer, porque no está bajando. Este paciente está desnutrido, tiene un tumor en el esófago. Hay otros defectos que no tienen que ver con los tumores, pero sí tienen que ver con la pérdida de la peristalsis o los movimientos que hacen el tubo digestivo para lograr la deglución y la digestión. La acalasia la conocemos bastante en Bolivia porque está vinculada al Chagas, porque el Chagas provoca alteraciones en la inervación del esófago en su porción terminal. Y vamos a ver qué cosa es la acalasia. La acalasia no es más que la dilatación del esófago. Es este gran esófago enorme que estamos viendo aquí en esta radiografía de tórax. El ancho que tiene ese esófago que está por detrás del corazón y que tiene contenido alimenticio porque no se puede digerir. ¿Qué es lo que pasa? En la acalasia está comprimida la unión esófago-gástrica. Esta unión está comprimida por un tumor o por una úlcera maligna, la mayoría de las veces. Entonces, no puede pasar la comida al estómago y el esófago se dilata. Esto también se produce en el Chagas, pero por la infiltración de la enfermedad de los plexos mientéricos. El parásito ataca los plexos mientéricos y provoca que el esófago se dilate y que no pase la comida al estómago. Este paciente va a estar desnutrido y va a tener unos vómitos cada vez que intenta comer algún alimento porque el alimento va a estar retenido en el esófago, no va a pasar. Imagínense esos vómitos de el alimento ya putrefacto, porque ahí está acumulado alimento de un día o de 2 días, lo que pueda aguantar antes de vomitar el paciente. Otro ejemplo más de la acalasia. Miren aquí qué finita con la flecha negra la unión entre el esófago y el estómago. Otra enfermedad es las varices esofágicas, pero las varices esofágicas se ven como si fueran pólipos pequeñitos. Es la llamada imagen de arrosariada, porque es haciendo alusión al rosario. Ven que son como pequeñas cuentitas que van a estar aquí y que son como un collarcito que no se va a llenar porque son varices, son frecuentes en la cirrosis hepática. Otras afecciones frecuentes del esófago
del estómago ya y del duodeno, van a ser las hernias hiatales. ¿Han oído hablar de la hernia hiatal? ¿Alguien sabe qué es una hernia? ¿Recuerdan lo que es una hernia? Bueno, vamos a decirlo de la forma que decimos las cosas en radiología, que es el concepto más sencillo, porque la radiología tiene que ver mucho con las imágenes. La hernia es la protrusión de un órgano o puede ser igual masa muscular por un agujero, cuyo agujero puede ser uno de los agujeros normales del cuerpo o puede ser un agujero patológico que se haya creado. Con eso, ¿qué quiero decir? Por ejemplo, un ejemplo es las hernias inguinoescrotales, donde lo que protruye por el agujero inguinal, que es un agujero que existe, que normalmente no tiene que protruir nada por ahí, que lo que tiene que hacer es cuando baja el testículo en el primer año de vida, discúlpenme, en la formación del bebé y en los primeros meses cuando están retenidos, pero un retenimiento parcial, debe bajar el testículo y luego se cierra la estructura. Bueno, ese conducto se queda abierto, se hernia el intestino del paciente y el paciente va a tener parte de su intestino delgado, su intestino grueso, el que se haya metido en la hernia, en los agujeros, llegando a testículo, entrando y saliendo. Eso es un ejemplo de la hernia inguinoescrotal que todos conocemos porque el paciente tiene unos testículos gigantescos. Tiene todo su intestino en los testículos, prácticamente algunos. También puede pasar en el ombligo. Se protruye, el intestino va entrando al ombligo, pero estos son agujeros que tiene nuestro cuerpo. Pero, por ejemplo, hay pacientes que hacen fisiculturismo y pueden tener ruptura de los músculos de la pared abdominal y puede incluso, yo he visto casos que lo que protruye en ese agujero que se creó es el hígado del paciente. El hígado sale, sale no, junto con peritoneo y protruye, entra y sale un pedacito por ese agujero. Increíblemente eso se ve mucho, se ve en pocas ocasiones en la tomografía. También puede pasar que sea esta hernia que estamos hablando. Esta es una hernia que se llama hernia hiatal, porque lo que protruye por el hiato esofágico, que es el agujerito por donde pasa el esófago, a través del diafragma hasta el estómago, lo que va a protruir, que va a subir y a bajar, va a ser el estómago del paciente. También vamos a observar los divertículos que también se observan en la primera porción, en las porciones del duodeno. Puede haber úlcera en el estómago o en el duodeno, las gastritis y los tumores. Vamos a comenzar con las hernias. Como les decía, las hernias se producen en la unión del esófago con el estómago, por encima del hiato esofágico. Hay tres tipos de hernia. Hay una que es congénita porque los pacientes hereditarios nacen con el esófago corto. Y este esófago corto, cuando una comida le cae mal, cuando se asustan, cuando tienen algún problema, ala el estómago y lo hace subir alguno de sus pliegues por el hiato esofágico. Este cuadro se acompaña de dolor en epigastrio, de hipo, de mala digestión, de sensación de plenitud, de llenura gástrica. Está el esófago por deslizamiento y es el caso de que el paciente nació o por algún motivo en su formación tiene un hiato ensanchado tan grande que pliegues del estómago pueden subir al tórax. Y por último está la hernia parahiatal, donde sube una gran cantidad de estómago junto con la bolsa supradiafragmática
Es una herniación que prácticamente hay veces que uno mira y está prácticamente el estómago del paciente en el tórax. Vamos a ver cómo se observa esto. Mírenlo aquí. Vamos a usar la imagenología. Por aquí viene el esófago y esto es estómago. Fíjense que este es el diafragma. Este es el diafragma que divide la cavidad, la parte del tórax de la parte abdominal. Y miren cómo sube la hernia, cómo sube la primera porción del estómago. Mírenlo aquí también con sus pliegues y todo. Si ustedes pueden ver, yo puedo contar aquí 1, 2, 3, 4 pliegues. Mi profesor decía que si puedes contar más de 3 pliegues es estómago. Y este es el esófago. Esta sería por deslizamiento. Está entrando y saliendo el estómago al tórax. Esta es por esófago corto. El esófago es tan corto que cuando está comiendo algún alimento, haciendo su peristaltismo, sus movimientos para que el bolo alimenticio baje, va a alar el estómago y miren todos estos estómagos y miren el diafragma. Miren cómo se ve por encima. Oye, este diafragma me quedó un poco abajo, pero miren cómo se ve todo el estómago arriba. Y ya por último, vamos a ver cuando es que se va con todo, con el supradiafragma y todo, y se va para arriba completo. Miren que casi yo creo que, ay, por poquito se va el estómago entero y se queda el duodeno abajo, ¿verdad? Esto da sensaciones molestias, da dolor precordial, da gastritis, epigastralgia. Es un cuadro que el paciente tiene que conocer que tiene este problema, tiene que consumir los alimentos adecuados, no es que puede estar comiendo picantes, tomando bebidas alcohólicas, porque se va a agravar su cuadro. Y en ocasiones es necesario hasta operar al paciente. Miren cómo se vería eso en una radiografía de tórax. Hacemos una radiografía de tórax y vemos una imagen grandísima y decimos, pero ¿esto qué es? Un absceso, un aneurisma, pero está del lado izquierdo. Y cuando hacemos la lateral, vemos la burbuja gástrica. Ah, es una hernia hiatal, ¿verdad? Pero para estar seguro le damos contraste. Pues mire, paciente, yo sospecho que usted tiene una alteración de su esófago y su estómago y vamos a hacer un estudio contrastado, ¿verdad? Otra patología frecuente en estómago del duodeno es la úlcera gástrica, la úlcera duodenal. Se va a ver como una imagen de adicción. Existen úlceras benignas y úlceras malignas. Fíjense, aquí tienen las diferencias. La úlcera benigna es pequeñita, la úlcera maligna es muy grande. Pero fíjense que la úlcera benigna es profunda y las úlceras malignas son, no tienen profundidad, pero abarcan gran cantidad de tejido. Miren el ejemplo de la úlcera. Esto es una úlcera, una imagen adicionada a la mucosa. Se ven así, en una imagen de adicción, como los divertículos. Cuando está de frente, entonces se ven como la llamada mancha suspendida. Vamos a ver si vemos una con la mancha suspendida. Miren, esta está la mancha suspendida. Estas están todas en la curvatura menor del estómago. Por eso yo les decía, tenemos que mirar bien las curvaturas. Ahora, en el bulbo, que habíamos dicho que era como una fresa, miren esta gran úlcera que se alojó aquí y lo deformó. En vez de ser una fresa, me lo ha convertido en un trébol de 3 hojas, porque eso es la úlcera. ¿Ven la ulceración? Por eso, ojo, porque hay que seguir toda la mucosa. Miren aquí que es chiquitica en la mitra y estoy viendo aquí con una flechita la ulceración. Igual aquí me deformó el bulbo. Ya yo no veo la forma de frutilla que tiene el bulbo duodenal. Me lo está deformando.
Me lo hace un trébol de 3 hojas y hasta de 4 hojas me lo convierte. Mírenlo aquí. Pero ya esta úlcera está en la segunda porción del duodeno y ya me está haciendo una estenosis. Ya la comida digerida, se va a ser digerida, ya no puede casi pasar al duodeno porque hay una ulceración que está inflamando las paredes. Miren aquí otra úlcera postvulvar. Igual, así es como se ve la úlcera de frente. De lado, por eso es que tenemos que hacer los 5 estudios. Estómago frontal, las 2 oblicuas, el estómago lateral y bueno, el estómago en vaciamiento para poder ver la mucosa. Otra patología del estómago, el síndrome pilórico. Aquí la ulceración está aquí en el píloro y el estómago se dilata. También le dicen estómago de palangana, porque pasa lo mismo que el esófago. El paciente come, pero la comida nunca va a llegar al duodeno y el paciente hace un vómito de esa cantidad de restos alimenticios. Puede ser por una úlcera benigna o por una úlcera maligna. Lo más frecuente es en pacientes alcohólicos con úlcera maligna. Miren aquí en la región del síndrome pilórico, ahí se observa la ulceración. Los divertículos también se observan sobre todo en el duodeno y son iguales que en el esófago. Son con una imagen por adicción con un cuello. Miren aquí el divertículo, una imagen adicionada con un cuellito. Este es el divertículo. Y por último, en las neoplasias, que lo que dan es un stop. Se paró en la digestión, se paró el contraste. Aquí no hay más, no llega, porque todo esto es un tumor que no permite que la comida o que el contraste vaya al duodeno. Por ejemplo, miren este tumor que se observa donde se ve el aire en la cavidad gástrica en el fondo. Estamos observando un tumor. Miren el tumor aquí. Miren aquí el tumor que se está comiendo la mucosa. Estas son las patologías de esófago, estómago y duodeno. Pero vamos a ver también hoy en la práctica las de colon y intestino delgado. Para que ustedes vean cómo se ve el estudio cuando nosotros le damos el contraste. Fíjense que nosotros habíamos dicho en la clase que muy importante era observar el intestino delgado mediante los medios de diagnóstico imagenológico. El intestino delgado se observa mediante el estudio llamado tránsito intestinal. Lo primero que se observa es el yeyuno y luego el ilion y el estudio va hasta la válvula iliocecal. Existen patologías que ¿cómo se dice? Que están situadas en el intestino. ¿Me están escuchando, verdad? Sí, doctora, se escucha. Que están situadas en el intestino delgado. Pareciera que el intestino delgado no tiene problemas, no tiene patología, pero sí. Esas imágenes de estenosis, que ahora vamos a ver, que nos hablan de cuando hay un síndrome de mala absorción. Pero miren, por ejemplo, el intestino tenemos que verlo así. Tenemos que ver estas obstrucciones bien pegaditas, como patitas de gallina, y las que son en cuenta de moneda. Tenemos que ver que las paredes estén del mismo grosor. No que esté una pared más gruesa, menos gruesa, del mismo grosor.
Cuando hacemos el doble contraste, estamos mirando la mucosa, que no hayan ulceraciones, que no hayan pólipos, que no hayan tumores. Porque, por ejemplo, en un síndrome de mala absorción, hay dilatación de ácidos intestinales y el tránsito intestinal, que tiene que ser en 2 horas, va a ser en 45, en 30 minutos. Y, por ejemplo, esto es lo que vamos a ver. Miren, prácticamente le dimos el contraste en el estómago y ya llegó a colon. Y es un colon, un intestino delgado que no vimos nada de lo que yo había mostrado, ni la parte del yeyuno, ni la parte del hilo. El contraste está floculado. El paciente hace muy mala digestión porque no absorbe los nutrientes. Es un paciente que está con diarreas frecuentes y que está desnutrido. Y cuando miramos su intestino delgado, prácticamente no capta el contraste por la rapidez que tiene su digestión. Enseguida ya está en el colon para hacer las heces fecales. Otra enfermedad frecuente en el intestino delgado es la enfermedad de Crohn, también conocida como enteritis regional. Esta enfermedad afecta todo el tracto digestivo, pero lo que más afecta es el ilion terminal, en la unión ya ileocecal. ¿Y qué provoca? La disminución del diámetro del intestino delgado, la estenosis. ¿Cómo lo vamos a ver? Vamos a ver estas áreas donde está la flechita roja. Miren que son áreas que están muy finitas. Ahí puede haber una obstrucción intestinal y puede ser que el paciente me haga un síndrome obstructivo alto y que yo tenga que operar y cortar incluso partes del intestino. Porque esta parte del intestino con enfermedad de Crohn, el intestino se pone, no tiene peristalsis, disminuye su tamaño, está rígido, incluso se puede hasta perforar y salir el contenido al exterior. En ocasiones también tiene fístulas porque cambió la mucosa. Miren esta mucosa y cómo se ve irregular con las obstrucciones como debe ser. Y miren esta cómo se ve disminuida de tamaño, bien delgadita. Imagínense, por acá viene la materia fecal con un diámetro y cuando llega aquí ya no puede pasar. Y por eso puede haber perforación, obstrucción en la enfermedad de Crohn. También, como yo les decía, puede haber fístulas porque ese intestino se rompe y manda una cantidad de líquido y materia fecal al exterior. Miren, por ejemplo, esto es una fístula. ¿Saben lo que es una fístula? ¿Lo recuerdan? ¿Qué es una fístula? Con sus palabras. Es la unión de los tejidos, doctor. Cuando liga, por ejemplo, el intestino con la vejiga, esas cosas. Ajá, está por ahí. Pero es una unión patológica, es un camino, un trayecto fistuloso. Sí. Fíjense que, por ejemplo, este paciente, miren que esto es la cadera, es decir, que él al lado de la cadera, en la piel, tiene un trayecto, un camino por donde baja materia fecal, líquido, y le está saliendo por la pierna, por el muslo. Fíjense ustedes, qué sufrimiento para esa persona, ¿verdad? Porque a lo mejor la fístula no le está doliendo, pero va a dar con olor fecal y viendo que se está pudriendo, lo que va a pensar el paciente por esa comunicación, por ese trayecto que se armó. Y es verdad que se puede armar hacia la piel, pero puede ser entre el intestino y la vejiga, perfectamente. Pero ese camino es patológico, por supuesto. Hay que operar, limpiar toda esa zona y cerrar. También se observa en el intestino delgado, también se observan los divertículos. Es muy frecuente el divertículo en el esófago y sobre todo muy, muy frecuente en el colon, pero también se pueden observar en el intestino delgado. Miren los divertículos, que son unas bolsitas, y también se observan en el duodeno. Y otra enfermedad frecuente que ataca el intestino delgado es el linfoma.
Aquí el intestino delgado está delgadito, comprimido, pero por la cantidad de adenopatías y tumoraciones que tiene el paciente en el abdomen. Sobre todo cuando es un linfoma de Hodgkin, no Hodgkin, que presenta, mejor dicho, el salto mediastínico. Hay linfomas, cuando estudian linfoma, que van a tener las adenopatías, el aumento, la tumoración en la parte del tórax. Son los Hodgkin. Pero hay otro tipo de linfoma que le dicen no Hodgkin, que hace el llamado salto mediastínico. No tiene adenopatías en el mediastino, pero las tiene todas en el abdomen. Y están comprimiendo el intestino delgado. Igual el paciente no puede absorber los nutrientes, un paciente que está con diarrea, con etapas de diarrea, etapas de constipación, desnutrido, además de que tiene un tumor. Cualquier tumor que haya en el abdomen puede comprimir intestino delgado o intestino grueso. Miren, esto es un leomiosarcoma y está comprimiendo el intestino delgado. Por supuesto, el intestino delgado está tan alto que lo comprimen, por ejemplo, los tumores de cola del páncreas, los tumores de las paredes del estómago. Un aneurisma incluso puede comprimir el intestino delgado. En la parte del colon verán que lo que comprime son otras estructuras. Disculpen, me pasé. Igual aquí hay un tumor de yeyuno y este tumor está comprimiendo el intestino delgado. Este es un ejemplo, pero fíjense que cómo ha cambiado la forma del yeyuno y del ilio, cómo se ve la mucosa deteriorada, pero es porque es una paciente, por ejemplo, una paciente con un tumor de colon, sí, puede ser de colon o de útero, que le estén dando radiaciones, y el intestino delgado, no lo van a quitar para dar las radiaciones, ¿no? Está siendo irradiado y está provocando este cambio en su anatomía, en su estructura. Por último, vamos a hablar del colon. Recuerden que el paciente había que prepararlo con enemas evacuantes, con una dieta blanda, un paciente que esté en ayuna completamente, y que lo primero íbamos a hacer una radiografía de abdomen simple para ver si estaba bien preparado. Porque si hay un pedacito de materia fecal, nosotros podemos dar un diagnóstico de un pólipo o de un tumor equivocado. Entonces iban a hacer radiografías antero-posterior, lateral izquierda para abrir el ángulo hepático, que es el que queda arriba, lateral derecha para abrir el ángulo esplénico y bueno, el vaciamiento y la radiografía lateral derecha, no, lateral oblicua y el doble contraste. Y miren aquí el colon con un solo contraste y con dos contrastes. Lo más frecuente del colon son las neoplasias del recto y del sigmoide. Esto es una neoplasia ulcerada. Miren la imagen adicción. Y esta neoplasia es un tumor que está creciendo en la mucosa. Fíjense que falta un pedacito. Hay un llamado defecto de lleno. Igual aquí falta un pedacito. Se lo está comiendo el tumor, el colon. Miren aquí. Cuando vemos el contraste tiene que verse blanquito y dibujar toda la forma del colon. Cuando le falta un pedacito, una imagen radio transparente en la imagen radio opaca que hace la columna de varios o de contraste, ya estamos sospechando que hay un tumor. Por eso el paciente tiene que estar bien limpio, porque si el pedacito era materia fecal, le vamos a tener que hacer la biopsia de la materia fecal por habernos equivocado a la hora de hacer el estudio y de preparar al paciente. Igual puede ser que haga un stop, una obstrucción intestinal. El tumor no deja que pase el contraste ni que pasen las heces fecales. Y hay que operar al paciente. Como en estos casos que están aquí. No deja que pase el contraste y ya. Mírenlo aquí. Pasó un poquitico, pero no lo permite. Estamos ante una obstrucción intestinal por un cáncer de colon. Hay que operar y muchas veces hay que quitar parte del intestino y hacer una colonoscopia. Igual esto aquí. Es un diagnóstico que es frecuente, que estamos, miren qué belleza, miren, yo pasé rápido, pero miren qué belleza de tumor aquí. ¿Lo ven? Redondito. Es una belleza.
Y esto es un pólipo. Claro, aquí le vamos a ir al colon para poder ver la mucosa y vimos este bello pólipo dibujadito. Ustedes vieron lo que armó Will Smith porque tiene pólipos intestinales, tiene una poliposis familiar congénita. Hasta hizo una, ¿cómo es que ellos hacen? Una organización para los pacientes que tienen estas poliposis. Y por último, los divertículos, bueno, por penúltimo, los divertículos muy frecuentes en el colon. Mientras que el divertículo esté bien, esté entrando la comida, esté saliendo, en este caso la materia fecal, no hay problema. El problema es cuando se convierte en una inflamación, la llamada diverticulitis, y cuando se rompe la mucosa de ese divertículo porque no recibió tratamiento el paciente, o porque ya la mucosa estaba muy delicada, ya no podía aguantar más, y sale el contenido del colon al abdomen. Imagínense la infección, porque es materia fecal, y también la irritación del peritoneo, porque estamos hablando de ácidos clorhídricos y otros ácidos que hay en el intestino para realizar la digestión. Esos son hermosos divertículos múltiples. Muchos divertículos por acá también, pero ya están en la unión iliocecal. Y por último, también un gran tumor que hay en el abdomen que parece un gran tumor de ovario y que está aquí situado. Ay, se me salió un poco mal el dibujo. Y me está comprimiendo el intestino grueso. Las colitis, que no las podemos olvidar, porque las colitis son frecuentes en la población, dan mucho dolor de abdomen, dan diarreas frecuentes, pueden ser idiopáticas, granulomatosas, secundarias a parásitos como la ameba, cambian la motilidad del intestino y lo que hacen es que las austruas del intestino se van convirtiendo en un tubo, en una manguera, y por eso el paciente tiene frecuentes diarreas. Miren, aquí todavía está irregular con las austruas para que haga el peristaltismo, pero ya aquí las perdió. El colon está convertido en una especie de manguera o de tubería por donde va a bajar la materia fecal, pero sin formar el bolo fecal. También esta enfermedad se acompaña de ulceraciones, múltiples ulceraciones, que también pueden provocar la ruptura hacia en la cavidad abdominal. Aquí hay un ejemplo del cambio que sufre el colon. Y ahora, ¿alguien me puede diagnosticar qué tiene este paciente que está en pantalla? ¿Hola? Yo no lo sé, doctora, ¿qué puede ser? No sabe. Miren bien. ¿Qué ustedes ven extraño ahí? Se ve como un tubo. ¿Verdad, Sí. Este paciente se introdujo por el colon no, precisamente, por el recto, un muelle, ¿verdad? Como si fuera un muelle de esos con los que arreglan los catres, los colchones, miren. Y fíjense que esto fue subiendo, fue al intestino, a ver, estaba en el recto, fue al transverso, subió por el descendente, fue al transverso y ya está, miren dónde está ya, en el ascendente. Miren la gracia de introducir un cuerpo extraño a nivel del ano hasta donde le llevó a este paciente una cirugía. Y así ustedes verán que Internet está lleno de pacientes que se introducen las más extrañas cosas por el recto. Este es el llamado vólvulo del sigmoide, que forma parte de la próxima clase que vamos a hablar de abdomen agudo quirúrgico, que es cuando se nos tuerce una tripita. Se nos tuerce la tripa y se nos llena de aire, de líquido, y bueno, incluso se puede hasta perforar. Y cuando se perfora ya se ve así, y ya el contenido del colon cayó a la cavidad abdominal y está provocando un síndrome irritativo del peritoneo, además de una gran infección, porque es materia fecal con una gran cantidad de gérmenes que son
flora frecuente en el intestino. Hasta aquí es la práctica de hoy. Es para que tengan, como se dice, un pantallazo de lo que ustedes ven, cómo se hacen estas técnicas digestivas y cómo se ven algunas de las enfermedades más frecuentes en cada uno de estos órganos. No es que vayan a ser radiólogos, aunque ojalá y varios lo sean, pero por ejemplo un cirujano tiene que saber esto, sí o sí. Un clínico igual y un médico general que se respete, que por lo menos cuando le llegue este estudio, ahora a mí me llega este estudio de colon, me está diciendo que mi paciente tiene una colitis ulcerativa idiopática y yo estoy mirando y digo, ay, es verdad, miren, el colon disminuyó de tamaño y tiene úlceras en ambos lados. Estoy leyendo el informe, estoy viendo la radiografía y estoy pensando, es verdad que esto es una colitis ulcerativa. Esta enfermedad sí existe, sí se ve en radiografía y sí hay que hacer un buen diagnóstico porque es una enfermedad que es muy difícil para el paciente y que además puede ser asiento de un futuro cáncer en estos pacientes. Entonces, hasta aquí es la clase práctica. Yo sé que tienen muchas dudas. De todas maneras, después que demos la clase de abdomen agudo, vamos a dar una clase presencial para todos los que quieran ir de digestivo. Ahora, ¿qué sucede? Que en digestivo, esta gran cantidad de radiografías que hay aquí, bueno, no las poseemos en las manos, porque fíjense que son estudios tan importantes que si un paciente va a pagar para hacerse un estudio de esto, no lo va a dejar olvidado para que no lo va a dejar en el hospital, se lo lleva, ¿verdad? Estamos conscientes de eso, ¿verdad? ¿Me están escuchando? Entonces, aquí hay una variedad de imágenes con los pólipos, con los divertículos. Además, no todo el mundo tiene pólipos. Prácticamente, estoy hablando de un 15% de la población. Todavía divertículo puede tenerlo un 20 o un 25% de la población. La colitis ulcerativa es un 1%. Entonces, cuando viene uno a mirar, son enfermedades tan difíciles de observar. Realmente, fíjense que yo en mis 27 años de graduado, déjame decirlo bajito, nunca he visto un divertículo de Zenker. Los he visto en los libros. Este divertículo hermoso que vimos en la primera radiografía, que está en la primera porción del esófago, lo he visto en los libros, pero en la práctica diaria no he tenido la oportunidad de ver un divertículo en la primera porción del esófago. Imagínense que ustedes se van a comer el pan y ahí mismo, cuando lo tragan, cae a una bolsa que tiene el esófago. Y luego de esa bolsa va al esófago y de ahí sigue la digestión. Hasta el día que se inflama este divertículo y ya provoca una patología muy difícil. Hay otro divertículo famoso, es el llamado divertículo de Meckel, que lo tiene un 1% de la población y lo tiene en el intestino al lado de la apéndice. Entonces el paciente tiene una diverticulitis por un divertículo de Meckel, tiene inflamación, tiene dolor en fosa ilíaca derecha y va al salón de operaciones, lo operan pensando que es una apendicitis, porque prácticamente no hay diferencia en los síntomas y se ve bastante difícil el diagnóstico por ecografía. Y bueno, ante la duda, el cirujano no va a esperar a que se muera el paciente. El cirujano es una persona que está preparada para actuar. Y en vez de hablar, pica. Y entonces, ante la duda, dice, no, yo lo voy a operar y bueno, lo que hay ahí, yo lo voy a resolver. Cuando abre, sorpresa. Era el del 1% de la población del mundo que tiene un divertículo de Meckel, discúlpenme, este paciente lo tenía y no era una apendicitis. ¿Entienden? Ahí hay dos opciones. Sacas el divertículo y sacas el apéndice, o sacas el divertículo nada más y no sacas el apéndice. No vaya a ser que el paciente después te demande porque le sacaste el apéndice y él no quería. Y te dice, no, pero si yo no quería que usted me sacara el apéndice, yo quería tener mi apéndice. ¿Quién lo mandó? Demanda para el cirujano. Y el cirujano, ay, yo que le hice un favor.
No, usted no me hizo un favor, yo no se lo pedí. ¿Verdad? Así es. Entonces, la parte digestiva de radiología es bellísima. Es que yo creo que no existe una especialidad o una parte de la radiología que no sea tan linda. Todas son muy hermosas, la verdad. Entonces, bueno, hasta aquí es la práctica de hoy. Se las voy a subir a plataforma y se las voy a pasar al WhatsApp también. Y les voy a abrir el lugar donde tienen ya que subir. Les voy a enviar la tarea para que vayan subiendo los trabajos, los que lo tengan hecho. ¿Oyeron? Muy importante. Bueno, voy a pasar la asistencia. Pues, gracias por participar. Espero que hayan, por lo menos hayan tenido. Este es el grupo F2, ¿verdad? Sí, doctor. Ya, perfecto. Ya pasé la asistencia. Bueno, hasta luego, porque ahora a las 2 tengo con el grupo que le sigue. Hasta luego y gracias por participar. Hasta luego, doctora. Buenas tardes. De la asistencia todavía, pero ¿qué hice? Ahora